Un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que siguen este segmento, Caminando con Jesús. Pues yo estoy listo para el tema de esta tarde. Lo he titulado El rechazo a la verdad. Y bueno, conforme al desarrollo de la plática de hoy, pues vamos a ver a qué me refiero. Pero de manera general puedo comenzar el tema diciendo que a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios siempre utilizó profetas para comunicar su voluntad al pueblo de Dios, comunicar sus mensajes a los hombres y también pues para exhortar, para advertir, para consolar, para dar instrucción. Y de alguna manera pues la palabra de Dios se hacía saber a través de los profetas y pues el pueblo o las personas eran confrontados a la verdad que Dios quería transmitir. Si leemos Jeremías 1:7, pues dice, a donde quiera que te envíe, Dios hablando a Jeremías dice, a donde quiera que te envíe, tú irás, y todo lo que yo te mande, dirás. Entonces los profetas pues fueron un instrumento útil para que Dios hiciera saber al pueblo cuál es su voluntad y cuál es sobre todo la verdad que él quería establecer en el corazón de los hombres. Y bueno, pues no todas las personas estuvieron siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de los profetas, sobre todo cuando esa palabra de Dios, esa verdad de Dios, pues no era algo que convenía a sus intereses o era algo que pues ellos estaban tratando de conseguir, era algo contrario a sus propios intereses. Entonces, no siempre hubo, y creo que demasiadas ocasiones no hubo la voluntad de, pues, poder ser confrontados a la verdad que Dios les estaba haciendo saber y pues la evitaron, voltearon para el otro lado o de plano la rechazaron. Y ellos mismos construyeron su propia verdad con sus planes, objetivos, sus propios deseos, sus propios intereses. Y ese es uno de los temas que quiero tocar hoy entonces que pues Dios tiene establecido una verdad que hoy ya tenemos revelada en la Escritura, en toda la Biblia, y nosotros seguimos siendo confrontados a esa verdad de Dios, como a través de pues la palabra de algún miembro de la comunidad de fe de la que somos parte, a través de un familiar, a través de lo que leemos en la Biblia, y está en nosotros el aceptar o rechazar esa verdad que Dios quiere comunicarnos. De otra manera, pues cada uno construye su propia verdad de acuerdo a lo que le convenga, pero la verdad que nosotros debemos de construir y sobre la que debemos de fundamentar nuestra vida es la que tiene bases de los principios morales y éticos que tiene la palabra de Dios, que tiene la Biblia. Así es que pues Dios hacía saber la verdad a través de estos profetas. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre hubo profetas de parte de Dios hablando su verdad. Si hablamos del Antiguo Testamento, pues vemos que esos profetas tenían un papel muy activo, un papel clave en la historia de Dios con el hombre, en la historia del pueblo de Israel sobre todo, y llamaban al pueblo al arrepentimiento cuando desviaban el camino de Dios y anunciaban, pues tal vez verdades no muy agradables a los israelitas que vivían como les placía. Hablaban acerca de los juicios que venían si ellos no cambiaban su corazón hacia Dios. Revelaban también muchas veces las promesas de Dios, dando esperanza al pueblo y siempre exhortándolos a que vivieran su vida fundamentados en la verdad que Dios había establecido ya para ellos. Y pues la Biblia tiene libros de grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Miqueas, etcétera, etcétera.
cada uno de ellos grandes profetas, aunque la Biblia los clasifica como profetas mayores y menores, no se refiere a su importancia en sí, porque todos comunican la voluntad de Dios, sino se refiere a la extensión de los libros que conforman la Biblia. Así es que en el Antiguo Testamento vemos una gran sección de libros de los profetas, pero también en el Nuevo Testamento de la Biblia pues vemos el ministerio de la profecía ejerciéndose en la iglesia. Vemos los dones del Espíritu Santo, que menciona Primera de Corintios en el capítulo 12, pues hablan que a unos se les ha dado la profecía, y también el capítulo 14 de Primera de Corintios nos habla que hay que procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Entonces, el profeta o ministerio de profecía ya en el Nuevo Testamento, pues tiene un papel muy importante porque en todos los casos hablan la verdad que Dios quiere transmitir. Y ahora, en la actualidad, que pues somos parte de la Iglesia de Cristo en el mundo, el rol de los profetas, pues es para edificar la iglesia y para exhortar. Primera de Corintios 14:3 dice que aquel que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y todo ello está basado en los principios que Dios ha establecido en su palabra, en la Biblia. Así es que si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel o leemos la Biblia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues vemos que muchos de los profetas fueron asesinados por que hablaban la verdad y no toda la gente está dispuesta a escuchar la verdad. Endurece su corazón y pues se enfrasca en sus propios objetivos, en sus propios principios y no quieren oír la verdad. Así es que hay un rechazo a la verdad de Dios porque pues les está confrontando o nos confronta a dejar el camino que hemos tomado que nos aleja de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, pues se conoce leyendo la Biblia porque en muchos casos hizo oídos sordos, de que no se fueran tras las mujeres de los pueblos de idólatras, de que no adoraran a otros dioses, hicieron palabras sordas a la verdad que Dios expresaba a través de los profetas. ¿Por qué? Pues porque ellos querían permanecer en sus propios deseos, haciendo su propia voluntad, y esa desobediencia, ese rechazo a escuchar la verdad que Dios quiere hablarnos, pues trae consecuencias, trae muchos daños a nuestra vida. Y Jesús mismo, al entrar a Jerusalén en su entrada triunfal en la última semana que él vivió en este mundo, hizo una exhortación acerca de cómo Israel pues había rechazado y matado a los profetas. Jesús incluso enseñó que con esa enseñanza Jesús nos muestra que el rechazo a los profetas es un patrón recurrente a lo largo de toda la historia, pero principalmente refleja la dureza del corazón, refleja la dureza del corazón humano y la resistencia a aceptar la verdad divina. Y yo creo que todo esto no lo debemos de ver solo como historia, sino que tú y yo podemos hacer una reflexión interna de qué tan dispuestos estamos a escuchar la verdad, aun cuando nos expone de una mala actitud que estamos teniendo, de una mala conducta, aun cuando nos expone de estar alejándonos de Dios, qué tan dispuestos estamos a escuchar la verdad o la rechazamos, hacemos oídos sordos, como que no nos dimos cuenta y seguimos en el camino que nos place. Y este patrón recurrente que podemos ver en la Biblia de no escuchar la verdad y rechazarla, pues se manifiesta en varias maneras, pero principalmente en que tiene consecuencias para nuestra vida. Los profetas entonces que Dios envió, pues fueron rechazados por el pueblo de Israel muchas veces. Y ese pasaje
donde Jesús se lamenta de ese rechazo a los profetas y veamos que no era tal vez a la persona en sí que era el profeta, sino a la palabra de verdad que hablaba de parte de Dios. Cuando una persona anda en oscuridad, cuando una persona no está caminando en la voluntad de Dios, tiene mucho rechazo a aceptar la verdad, a escucharla. Y Jesús se lamenta de esa situación y en su entrada triunfal a Jerusalén, Lucas 13:34, voy a leer. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo tus alas, pero tú no quisiste? Y Jesús hace sentir el pesar de Dios hacia el rechazo de los israelitas de escuchar a los profetas. ¿Por qué? Pues porque ellos los rechazaron porque querían seguir en sus propios caminos. Y con ese lamento, pues Jesús simboliza o resalta la resistencia del pueblo de Israel a los mensajeros de Dios. Y claro que leyendo la historia, pues uno puede hacer juicios acerca de ese rechazo, de la palabra que Dios quería hacer llegar. Pero aquí el punto de estar reflexionando sobre esto es aplicarlo hoy a nuestra propia vida y a nuestra propia relación con Dios y con los demás. ¿Qué tanto estamos dispuestos a escuchar la verdad, aunque nos duela, aunque nos exhiba, aunque nos conmueva? Eso es lo que hoy deberíamos estar aplicando en nuestra vida personal, porque cuando rechazamos escuchar la verdad o a las personas que nos hablan de parte de Dios diciéndonos una verdad, pues en realidad a quien estamos rechazando es a Dios, a lo que Él ha establecido para nuestra vida y a lo que Él quiere de nuestra vida y lo que nos está haciendo ver para que cambiemos de dirección hacia el barranco a donde estamos caminando, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús enseña esto, que si rechazamos a los profetas, rechazamos a Dios mismo. ¿Cómo lo enseña Jesús? Pues con parábolas. Hay una parábola en Mateo 21, donde dice Jesús que eh, los profetas, describe a los profetas, a los enviados de Dios, como habla de un dueño de la viña y describe al enviado de Dios y describe cómo es maltratado por los que cuidan la viña y cómo al final el dueño de la viña manda a su propio hijo y es asesinado. Y con diferentes parábolas, pues Jesús habla de esto, de el rechazo a los profetas o a la verdad de Dios. Así es que Jesús señala que pues a menudo los profetas son rechazados porque sus mensajes de verdad confrontan la situación mala o situación de pecado que está viviendo una persona en su orgullo, en su egoísmo o en su hipocresía. Y eh, en una escritura, en una cita que está en Juan 3 19 y 20, Jesús explica que los hombres, pues, a veces aman más las tinieblas que la luz, porque no quieren que sus malas acciones sean expuestas. Y eso es lo que sucede cuando una persona se niega a confrontarse a la verdad, o cuando nosotros nos negamos a confrontarnos a la verdad, dice Jesús, porque no quieren que sus malas obras sean expuestas. Y eso es lo que sucede cuando nosotros somos confrontados a la verdad, que lo malo que hay en nosotros o la mala actitud que estamos teniendo o la situación mala que estamos viviendo es expuesta. Y eso no nos gusta. Por eso preferimos esquivar, ser confrontados y seguir haciendo lo que queremos hacer. Jesús también nos enseña que pues un profeta no es recibido en su propia tierra o no tiene eh, aceptación con los suyos, porque pues él mismo fue rechazado en su tierra por sus hermanos, por la gente que lo conocía. Lucas 4:24, Jesús dice, les digo de cierto que ningún profeta
es aceptado en su propia tierra, porque lo dijo después de que él fue rechazado en Nazaret, el lugar donde él vivió y donde lo conocían y sabían que era un joven, pues que su papá era carpintero y que sus hermanos eran hijos de María, y pues no daban crédito de que un joven así como era Jesús pudiese estar hablando la verdad que Dios quería comunicar. Así es que, ¿por qué vemos que los profetas batallan tanto? ¿Por qué vemos? Pues porque hablan la verdad de Dios que tiene que ser escuchada por las personas que lo necesitan. Y en consecuencia, pues hay rechazo. Hay rechazo porque no hay disposición de obedecer a Dios o porque queremos vivir en nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias o deseos de la carne, como lo describe Gálatas. Y todo ello pues nos lleva a vivir nuestros propios deseos, ¿no? Entonces hay consecuencias cuando nosotros no queremos escuchar esas verdades, ¿no? Y Jesús lo advierte y reprende a los líderes religiosos porque por esa actitud y profetiza que Jerusalén va a ser destruida, va a ser desolada porque los líderes religiosos y el pueblo de Israel se negaron a ser confrontados a la verdad de Dios. Y ese principio aplica en nuestra vida cuando ignoramos lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere hacernos ver, lo que Dios quiere establecer, su verdad que quiere que rija nuestra vida. El rechazo a los profetas no solo es un problema histórico que leemos en la Biblia, sino es una condición del corazón humano que nos atañe hoy a nosotros los que vivimos en este tiempo, cuando no queremos escuchar la verdad, porque sabemos que si escuchamos esa verdad, pues nos va a transformar para ser más humildes, para crecer en fe y para renunciar a los deseos que tenemos de lo que ofrece este mundo. Así es que si leemos la Biblia, pues hay varios ejemplos o muchos ejemplos, diría yo, de hombres que no escucharon a los profetas que Dios enviaba y los resultados fueron desastrosos. Por ejemplo, podemos ver al faraón de Egipto cuando Moisés y Aarón hablaban de parte de Dios para que dejara ir al pueblo de Israel al desierto para que lo liberara. Si leemos el libro de la Biblia, Éxodo, podemos ver cómo aún el faraón de Egipto, dándose cuenta que era Dios el que estaba hablando para que dejara ir al pueblo de Israel, se negó a ser confrontado a la verdad y le dijo a Moisés y a Aarón cuando ya estaba desesperado, les dijo, ya no los quiero volver a ver aquí, no quiero que me vuelvan a venir a ver ni hablar nada de parte de Dios. ¿Por qué dijo eso Faraón? Porque aún sabiendo que tenían razón, que hablaban de parte de Dios, pues él no convenía a los intereses de Egipto ni a los de Faraón dejar ir a los israelitas, porque pues eran de una mano de obra calificada y eran muchos y pues los explotaban, eran sus esclavos. Y como no convenía a sus propios intereses, Faraón se niega a ser confrontado a la verdad y rechaza la verdad que Dios quería hablarle a través de Moisés y de Aarón. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues muchas plagas, pero una muy tremenda fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto, incluyendo el hijo de Faraón. Y bueno, pues vemos un rechazo a escuchar la verdad y vemos una consecuencia terrible en lo que leemos en la Biblia. Y vemos pues a varios reyes de Israel ignorando la verdad que Dios quería hablarles a través de los profetas. Eh, por ejemplo, al rey Acab, el profeta Micaías le advirtió que no fuera a la batalla, una batalla de Ramot de Galat, dice la Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, le dijo al rey Acab, no vayas a la batalla porque vas a morir. Pues Acab quiso quedar bien con sus pares reyes de Judá y fue a la batalla y murió. Hubo consecuencias por no escuchar lo que Dios quería hablarle.
no se hable de Saúl, ¿verdad? El primer rey de Israel, que pues ya Dios le hablaba a través del profeta Samuel, pero él desobedecía y pues la consecuencia fue que Dios lo desechó como rey de Israel y puso a David. Y bueno, pues es una larga historia donde Saúl perseguía a David, aún sabiendo que Dios ya había ungido a David para que ocupara su lugar. Y pues se negó a ser confrontado a la verdad que Dios le hablaba a través del profeta Samuel, y ese rechazo a la verdad pues lo llevó a un final terrible. Y Jesús mismo confronta a los líderes religiosos de su tiempo, los denunció. Si leemos Mateo 23, es un capítulo tremendo donde Jesús confronta a los líderes religiosos y pues los denuncia a los fariseos, a los escribas, porque pues por su hipocresía y por rechazar recibir los mensajes de Dios. Aunque Jesús mismo les habló con autoridad, también a él lo rechazaron. Y no solo eso, sino que conspiraron para matarlo. Y esto nos hace ver hasta dónde podemos llegar, qué cosas somos capaces de hacer a veces por no confrontarnos a la verdad que Dios quiere hablarnos. Y en el caso de los fariseos y escribas, junto con otros líderes religiosos, pues idearon matar a Jesús para evitar que los estuviera confrontando a la verdad. Así es que ejemplos de rechazo a la verdad en la Biblia lo podemos ver en muchos casos. Y también podemos ver las consecuencias que eso generó a las personas que lo rechazaron, ya fuera a nivel personal o a nivel nación de Israel, las consecuencias que trajo el evitar confrontarse a la verdad. Y todo esto es para reflexionar cómo aplica eso en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con Dios y con las personas, en nuestra vida, en nuestra comunidad de fe, en la iglesia. ¿Cómo afecta eso? Porque muchas veces nosotros nos negamos a escuchar la verdad porque no es lo que queremos oír, no es lo que nuestros deseos quieren. Podemos ser expuestos a la verdad. ¿Por quién? Pues por personas cercanas a nosotros que nos conocen, personas de fe que saben lo que Dios quiere para nuestra vida y que notan que nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la fe que profesamos y nos hablan acerca de esa situación de nuestra vida y no queremos escuchar. Otras veces, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros cuando hemos nacido en Jesús, pues nos redarguye de una situación que no es conveniente, una situación de pecado en nuestra vida y nos confronta. Pero aún así insistimos en permanecer en esa situación sin obedecer a Dios, a pesar de que nos está confrontando. Otras veces, cuando leemos la Biblia, pues encontramos una escritura que claramente nos hace ver la situación que Dios reclama a un rey, al pueblo de Israel, porque le han desobedecido y podemos ver que claramente esa escritura que leemos aplica en ese momento a la situación que estamos viviendo. Y pues le damos vuelta a la página, ¿verdad? Porque no queremos oír a Dios, porque queremos permanecer ahí y pensamos que ignorándolo o rechazándolo ya no va a pasar nada, ¿no? Así es que ya sea que el Espíritu Santo nos redarguya, que las personas nos confronten de parte de Dios, que leamos la Biblia, pues debemos de cuidar esa condición del corazón. Cuando no hay humildad para escuchar la verdad, porque pues al final es necesario hacerlo, porque lo que Dios quiere es que nosotros continuemos siendo transformados a la imagen de Cristo. Por eso es que Dios da muchos elementos hoy en día, cuando ya tenemos toda la escritura a nuestro alcance, cuando toda la verdad ha sido revelada. Dios nos da muchos elementos para que no tengamos excusa de decir no sabía o no me di cuenta. El ministerio incluso de la profecía, pues continúa en la misma iglesia.
ejerciéndose para que a través de ello Dios mismo nos hable en alguna reunión donde alguien nos da una palabra, donde pues Dios toca nuestro corazón a través de una conferencia y nos confronta y nos hace reflexionar acerca de lo que estamos pasando, que no es bueno para nosotros. Y Dios sigue comunicando sus verdades. Dios hoy en día tiene muchas maneras de hacernos ver a los creyentes cuál es su voluntad, su verdad para nuestra vida, y está en nosotros aceptarlo, enfrentarlo o rechazarlo, como ya hemos visto en la historia. La palabra que nos ha sido revelada es completa para que nosotros podamos entender lo que quiere Dios de nosotros. Por ejemplo, si leemos la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, pues nos enfatiza lo suficientes que son las escrituras para instruir, para guiar, para darnos a conocer la verdad, la voluntad de Dios que quiere para nuestras vidas. Y por eso es que hoy tenemos esa certeza, que las enseñanzas de Jesús nos llaman para escuchar y obedecer la voz de Dios a través de la forma como Él quiera mostrárnoslo. Y yo espero que tú y yo podamos ser sensibles y obedientes a esto. Y tal vez para la próxima, cuando una persona llegue y nos haga ver algo que no está bien en nosotros, pues seamos humildes y pues seamos sensibles a la voz de Dios, podamos preguntarle nosotros mismos a Dios qué es lo que quiere de nosotros y que recordemos de alguna manera la reflexión de esta tarde, las consecuencias que pueden traer a nuestra vida, está rechazando la verdad que Dios quiere hablarnos. Lo hizo a través de los profetas, hoy en día está el Espíritu Santo viviendo con nosotros, está la Biblia, está la iglesia y está nuestra conciencia, porque al final somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y tenemos una conciencia que bien sabe cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Así es que hay muchos medios para conocer la verdad de Dios y está en nuestra voluntad que Dios nos la ha dado para decidir el que la aceptemos o la rechacemos. Y bueno, espero que te sea útil la reflexión del tema de esta tarde y gracias por estar aquí. Recuerda que este segmento Caminando con Jesús se transmite por la radio online Busco en Ti todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Gracias por seguirnos y nos vemos a la próxima.